nos ven. Paz de Cristo a mis hermanos que están aquí conmigo. Amén. El día de hoy nos encontramos desde las frías tierras de Jitotol, Chiapas, y estamos con nuestro hermano Gabriel Vázquez Ledesma, que es el ministro que está en este lugar, en esta iglesia, y bueno, hoy vamos a platicar un poquito con él. Amén. Amén. Bueno, pues antes que todo, paz de Cristo, hermanito. Amén, hermana. Paz de Gracias Cristo. por darnos un poco de su tiempo, porque sabemos que es una persona ocupada que nos hizo este espacio. Y bueno, hermano, a ver, salúdenos usted y empezamos a platicar. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Pues nos da mucho gusto que estén por acá, me da mucho gusto a través de este medio saludar a la iglesia. Y igualmente reciban un saludo de los hermanos de Jitotol, de la familia en Cristo Jesús. Y pues aquí estamos, hermano, a sus órdenes. Pues como lo hemos comentado, nuestro objetivo es hablar y platicar un poquito acerca de la diferencia que hay en la vida de una persona cuando Cristo llega. Creo que en la Biblia podemos encontrar muchísimos testimonios de personas que su vida era totalmente diferente, pero en el momento en el que Jesús llegó, todo cambió absolutamente. Y yo creo que cuando alguien conoce realmente a Jesús, su vida no puede continuar igual que como estaba. Entonces, quisiéramos platicar un poquito sobre usted, cómo inició su vida, usted dónde nació, cómo fue su infancia, más o menos. Cuéntenos un poquito. Amén. Pues mira, miren, yo nací hace muchos años, ya estoy grande. Soy de Querétaro. Desde los 7 años mi mamá llegó Cristo a nuestra vida. Nos congregamos en una iglesia bautista en Querétaro. Y allá toda la familia, faltando una hermana nada más, conocimos a Cristo. Agradezco mucho a mi madre porque es la que nos enseñó el temor a Jehová, el temor a Dios. Ya en mi vida crecí en esa doctrina y pues me preparé, fui servidor público, estuve, muchos lo saben, en lo que es la Policía Federal de Caminos, fui oficial. Y a lo largo de eso siempre, entre comillas, llevé una vida cristiana, pero faltaba algo, ¿no? Pasamos a Policía Federal, Dios me permitió conquistar todos mis sueños, mis anhelos profesionales, mis anhelos, todo lo que yo me metí y me propuse, Dios me permitió conquistar esas metas, esos montes. Pero eso era lo humano. Yo para el año 2010 fui cambiado a lo que es el norte de la República. Ahí conocí a un hombre de Dios que me dijo que me iba a enseñar a conocer a Dios de otra manera, y efectivamente me faltaba conocer y que se desarrollara en mí el Espíritu Santo de Dios. Ahí llegué a una iglesia pentecostal y ahí fui transformado al grado de una vez que conquisté todas mis metas, me preguntaba yo qué voy a hacer, ¿ahora qué? Me capacité pues en otros países, pero faltaba algo en mi vida, y el día que llega Cristo yo renuncio. Es difícil porque dejas un modo de vida, una forma de vida, apodo, todo lo que conlleva eso, en lo económico, en lo familiar, y renuncié. ¿Pero ahora qué? Ahí agradezco mucho a mis papás espirituales, Neftalí y Claudia, que siempre estuvieron ahí, y un día Dios de repente me dice: yo tengo el control de tu vida. Hubo un tiempo en mi vida que empecé a escuchar la voz de Dios audible y empezó a dirigir mi vida. Yo siempre tenía un sueño, cuando yo veía a aquel hombre de Dios, dice: no, me gustaría estar en un lugar como el pastor.
pero nunca me imaginé que yo tenía la capacidad, hasta que me enseñaron que un hermano ahí en el norte, que no es uno, es Dios, que nos usa como instrumentos. Así es. Y ahí empezó, hermana, a escuchar la voz de Dios, a dirigir nuestra vida. A través de un pastor llegamos a Chiapas. Ya estando en Chiapas, antes de entrar a este municipio, nos pusimos en oración y le dije a Dios que Él hiciera su voluntad. Yo no sabía, traía un futuro incierto, pero Él, pues ya nos damos cuenta que Él tiene planes y Él tiene propósitos. Mi familia en su totalidad fue convertida para Cristo. Empezamos a trabajar aquí en Jitotol, empezamos a trabajar en Bochil, y a través de ayuno y oración llegamos a la primera iglesia a través del pastor Óscar Constantino, que es nuestro pastor. Llegamos a la iglesia, empezamos a trabajar en esa visión que Dios tiene. Él es un hombre de visión, que compartimos su visión. Ahora nuestro obispo distrital. Y pues continuamos esa parte de estudios hasta que fuimos ordenados hace 3 años al ministerio. Y aquí estamos trabajando, hermanas, escuchando esa voz de Dios y siendo obedientes al propósito que Él tiene. Creo que es algo tan necesario el obedecer, pero a veces es tan difícil. Creo que no para todas las personas es igual, no para todas las personas es lo mismo lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos renunciar por seguir la voz de Dios. Algunos es una cuestión laboral, algunos es una cuestión económica, son diferentes situaciones, pero creo que usted es una prueba de que la obediencia trae bendición, de que la obediencia va mucho más allá y que es también parte de la adoración. Creo que muchas veces en la vida nos enfrascamos en la adoración, como la música que cantamos todos juntos en la iglesia, las canciones que cantamos a Dios, pero creo que la adoración va más allá. La adoración es también obediencia en el momento en el que Dios la está pidiendo. Y creo que en su caso fueron varias cosas a las que tuvo que renunciar. ¿Usted qué considera que fue como lo que más le costó dejar de su vida anterior y continuar obedeciendo la voz de Dios? No tanto que me haya costado, porque el Espíritu Santo empezó a hacer un cambio en mí. Lo que antes me gustaba ya no me gustaba. Dice la palabra de Dios, lo que antes nos apasionaba ahora es basura para nosotros. Y así empezó a trabajar Dios hasta que empezó a transformar. Algo que me ha apasionado mucho es Jesús. Algo hace Él especial, porque ocupa formas de que lleguemos a Él y Él nos abraza. No todo es bonito, ¿verdad? Hay sufrimiento, hay dolor, pero yo creo que todo eso es necesario para que Él cumpla su propósito. Algo que tenemos que decir hace un momento, la importancia de hacer la voluntad de Dios, siempre que sea su reino, el que está por delante de nosotros, y siempre caminar. Y a lo largo de estos corto tiempo ministerial, te puedo decir que realmente estamos mejor que cuando estábamos, no en el mundo, porque no creo, cumplimos en cabalidad con lo que nuestra nación, pero estamos mejor ahora. Hay más satisfacciones, hay cosas que no se compran y realmente pues son cosas que te llenan. Las satisfacciones de ver las vidas transformadas, ver familias cambiadas, pues nos llenan. Esos son los verdaderos triunfos, los verdaderos logros. Y apasionados por Jesús, apasionados por Cristo, seguimos participando, gracias a Dios, que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no?, que la primera iglesia saliera
de Tuxtla y estuvieran en este lugar. Bendecimos la vida de ustedes y de nuestra familia, que realmente han comprendido lo que es servir a Dios. Así es. Servir a Dios. Y pues no se extraña nada, al contrario, ahora tenemos más satisfacciones, los verdaderos galardones. Día con día Dios, hemos visto la mano poderosa de Dios tremendamente en nuestra vida. A veces pasamos por esos momentos, pero Él nos dice: aquí estoy. Seguimos escuchando y la voz de Dios nos sigue dirigiendo en nuestra vida. Amén. Hermanita, usted cuando empezó a ejercer su ministerio que Dios le había dado, ¿qué edad tenía? Porque a veces a uno como joven se le cuesta hacer lo que Dios quiere, o dudamos simplemente de nosotros mismos porque no nos creemos capaces. ¿Usted a qué edad empezó a ejercer su ministerio? Pues mira, yo desde temprana edad, te digo, acudí a una iglesia bautista, pero he tenido ciertas experiencias en mi vida. Yo calculo que a la edad de 17 años tuve una plática con Dios y ahora me doy cuenta que era Él, porque después de tener esa larga plática en algún lugar de Querétaro, en las horas de la madrugada, en un lugar muy peligroso donde yo no sabía ni dónde estaba, y no sabía porque ahora veo que ese lugar es peligroso, no porque estuviera en malas condiciones, pero platiqué con Dios y Dios me respondió. ¿Por qué? Porque me produjo paz, porque me propuse metas y Él me dijo que las iba a conquistar. He tenido la ausencia paterna, pero Él tomó ese papel y Él ha dirigido mi vida, me ha dado muchos regalos, y yo creo que desde ahí empieza, desde que empezamos a confiar. Cuando me decía la gente, los amigos: ¿cómo le vas a hacer? Pues yo hablaba con mucha seguridad, pero era porque Dios me daba esa seguridad. Y desde ahí empezamos a ver la mano de Dios, y yo creo que el ministerio desde ahí. A veces tenemos sueños humanos, pero también a veces hay sueños y hay propósitos que Él tiene. Y caminar en su propósito, en su visión, entender la cosmovisión, lo que Él quiere desde un principio, es tan bonito. Y a veces es una satisfacción tan grande poder ser parte. A veces ya estamos en ese ministerio. A veces Él permite que vivamos ciertas experiencias, pero Él tiene un propósito grande. Y desde temprana edad podemos sentir. Y decir sentir porque en ese momento no escuché la voz de Dios, pero me produjo una paz en mi vida y una seguridad en mis sueños. Y creo 100% seguro que era Dios desde temprana edad que estaba tratando en mi vida. Y me encanta el hecho de que nos comparta el cómo usted, o sea, cómo Dios le permitió alcanzar sus sueños materiales, sueños humanos, pero ahora estando más cerca de Él, creo que los sueños y las metas cambian. Y me gusta como dice usted, ahora vive en plenitud. Creo que, no sé si en algún momento usted, cuando estaba cumpliendo sus sueños materiales humanos, en algún momento usted pensó que estaba pleno, que ya lo tenía todo, y ahora que está dedicando su vida, o que su vida ha cambiado el modo, porque ahora pues dirige la iglesia y todo lo que conlleva eso, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo siente usted la diferencia entre cumplir los sueños suyos y cumplir los sueños de Dios? Pues es muy grande la diferencia. Ahora me doy cuenta que lo que yo pensaba no es nada. Prácticamente lo que dice el apóstol Pablo: lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. Pero también comprendo que cada parte de nuestra vida, cuando Dios tiene un propósito, a veces nos permite pasar por diferentes situaciones, hasta la capacitación. Porque toda la capacitación que ahora tuve, ahora me doy cuenta que realmente no era por mi trabajo, era porque Dios tenía un propósito. Y eso me ha servido mucho para tener esa facilidad y hoy ejercer un ministerio. Realmente cuando estás en este lado, te das cuenta que hay satisfacciones que no las puedes comprar.
Y una de las satisfacciones más grandes es cuando realmente eres un instrumento de Dios. A veces pasa por la vida de los hermanos, de todos, ha pasado, me pasa muy seguido. Nos preguntamos, ¿no? ¿Será realmente esto, esos momentos, no de frialdad, se escucha un poco fuerte, pero esos momentos y donde él sientes, que le dices, Dios, quiero sentirte realmente, y sientes esa mano, en especial sientes esa palmada o escuchas la voz de Dios, y le preguntas y Él te contesta. Eso quiere decir que tenemos a un Dios vivo. Así es. Y por eso nos impulsa a seguir adelante, a trabajar incansablemente. Y una prueba es que la iglesia sale de esas 4 paredes y se mueven tantos kilómetros. Dicen, estamos locos porque pagamos para servir, pero es una satisfacción muy hermosa, ¿no? Y lo vemos en nuestra vida porque todo tiene una recompensa. Aparte de que hay recompensas en aquel lugar hermoso, creo que aquí hay recompensas. No es fácil, el ministerio es una cruz pesada, pero dice, hay que cargar esa cruz y seguir a Jesús. Así es. Coincido totalmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, su vida antes de tener un encuentro con Jesús, la preparación tan rigurosa que él vivió, el cómo tuvo que estudiar y aprender y memorizar y conocer diferentes cosas, y el carácter firme que él tenía. Yo creo que no son cosas que Dios desechó, sino que al contrario, las usó para, como usted dice, para usar a Pablo como un instrumento y que fuera, pues, una persona de la que estamos hablando después de cuántos años, ¿no? Un ejemplo para nosotros. Y quizá, yo siempre digo, tal vez la iglesia oraba por el problema que tenían enfrentando a Saulo de Tarso, que los perseguía y los encarcelaba y estaba de acuerdo si los condenaban a muerte. Y yo creo que la iglesia no jamás imaginó qué era lo que Dios iba a hacer con Pablo. Tal vez ellos clamaban porque Pablo, no sé, se fuera a otro país, lo metieron a la cárcel por alguna situación, desistiera de su lucha, y sin embargo Dios le dio la vuelta a la situación completamente. Pablo de perseguidor prácticamente se convirtió en perseguido, y eso es algo que impresiona mi vida, y creo que al igual que lo que hablábamos, Pablo, cuando dejó sus sueños por seguir los sueños de Jesús, fue algo totalmente diferente. Pablo decía, no sé si quiero seguir aquí predicando en la iglesia o irme con Cristo. Para mí ambas cosas son importantes. Y como usted dice, la satisfacción que hay de servir en la iglesia es algo, yo creo que es invaluable. Creo que nosotros a lo mejor hacemos alguna aportación para poder venir a servir o para hacer diferentes cosas, pero creo que lo que Dios nos da a través de su iglesia, a través de nuestros hermanos, a través de ver a las personas acercarse a Jesús, va mucho más allá de un valor monetario. Es algo que no se puede comparar. Puede decir como que, bueno, nada más fui a gastar. No, es algo, uno se llena mucho más con todo ese tipo de experiencias, y creo que siempre es mayor lo que recibimos que lo que así es, siempre y es tan hermoso, ¿no? Escuchar, leer, entender esa visión de esos hombres que son transformados, que humanamente día con día tenemos esas luchas, ¿no? Porque él mismo decía, cuando queremos hacer lo bueno acabamos haciendo lo malo. A veces tenemos las ganas, pero falta la voluntad propia de uno. Vencer y caminar siempre es tan importante en la voluntad de Dios. Yo creo que son las verdaderas satisfacciones. Entender cuando a veces creemos
que la vida no tiene sentido, hay vacíos que nunca se pueden llenar, pero Él viene a llenar esas vasijas, Espíritu Santo de Dios. Y lo más hermoso es cuando pues somos tocados, tenemos un encuentro realmente con Jesús, transforma nuestras vidas y nos cambia todo. 360 grados sería poco, ¿no? Yo creo que nos da 3, 4 vueltas y nos sigue dando vueltas y nos seguimos dando vueltas. Sí, dando vueltas. Y Él sigue trabajando, pero es tan hermoso eso, esas satisfacciones. Y más o menos, ¿cómo fue su decisión o el llamado de Dios para entrar de lleno y poder iniciar el ministerio pastoral como tal? O sea, ¿hubo algo en especial que pasó? ¿Fue algo que poco a poco? ¿Cómo sucedió? No les voy a mentir, consultando a Dios y escuchando su voz, decir si esto realmente, recuerdo aquí a unos metros, me puse a platicar una tarde con mi amigo Jesús y me dijo que era necesario la iglesia, recuerdo esas palabras, es duro, pero necesita cambiar, necesita ser transformada. Tenemos más o menos 5 o 6 encuentros que desde ese encuentro siempre ha venido a fortalecer esa palabra. Hay mucho joven, hay un equipo joven. Hoy nos encontramos con un encuentro de jóvenes. Prácticamente. Y es una nueva generación. En el último encuentro que tuvimos aquí, para finalizar, recuerdo que en mis labios salieron unas palabras y le hacía un llamado a la iglesia vieja, y decir viejo porque yo me considero parte de esa iglesia, que nos tenemos que agarrar de los jóvenes, porque los jóvenes van a hacer un cambio. Hay una sociedad que necesitan conocer a Jesús, que necesitan que el Espíritu Santo llegue a hacer las transformaciones a las familias, a las personas, a los corazones. Y es ahí donde la iglesia necesita. Fue consultando a Dios y escuchando su voz audible. Escuché una vez de una hermana que decía que cuando un país, un reino entra en guerra y tiene que mandar a sus tropas a pelear, ella decía, ellos no mandan a los mayores, a los más viejos. Las primeras líneas de defensa son los más jóvenes, por su fuerza, por su destreza. Y sí, o sea, también van los que tienen experiencia, también van dirigiendo y acompañando, pero la fuerza son los jóvenes. Y creo que por algún tiempo la juventud ha sido como que minimizada en algunos casos, pero Dios mismo, yo lo entiendo así, es quien está levantando todo eso, está poniendo cada cosa en su lugar como Él lo sabe hacer, para seguimos hablando de las vueltas, para darnos una vuelta completamente acerca de lo que Él puede hacer a través de los jóvenes, con los jóvenes y a través de los jóvenes. Sí, la verdad es que a veces a los jóvenes nos cuesta mucho, porque nos limitan y nos limitamos también nosotros, y es muy difícil. Pero como decía, siento que Dios está levantando esa generación, está preparando a las nuevas generaciones, y yo puedo ver en cada uno de los jóvenes que hay que tienen un gran potencial, y que conocer la iglesia antes y conocer la iglesia ahora, siento que la juventud se está levantando mucho y está levantando sus propósitos. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo fue para usted escuchar audible la voz
de Dios, porque a uno cuando le habla a través de un hermano es tan hermoso, es una paz incomparable, pero ya escucharlo siento que sería como que algo muy impactante, algo muy hermoso. Pues mira, la palabra de Dios no miente, dice que Él llega al desierto y nos habla al oído y nos enamora, nos susurra. Pero creo que es necesario un desierto, es necesario que Él quebrante nuestras vidas, que Él quebrante todo, nuestro ego, todo es quebrantado. Escuchar la voz de Dios y empezar a conocer a un Dios vivo que te dice: hoy te voy a mostrar esto y mañana te voy a mostrar esto. Y realmente pasan las cosas. Empezó a cambiar mi vida realmente cuando, pues es que a veces pensaríamos que estamos locos, ¿no? Sí. Pero, y llegamos a ser invadidos por ese pensamiento, pero Él nos dice: yo estoy contigo. Él nos vuelve a mostrar, Él nos vuelve a respaldar, y es algo tan hermoso que yo le he dicho a veces, humanamente a veces nos alejamos de esa voz, por situaciones, pero cuando nos volvemos a encontrar es algo tan hermoso. Realmente es un Dios vivo, es el nombre que es por sobre todo nombre, y pues es algo que nos enamora, pero sí creo yo que a veces tenemos que pasar por esos desiertos para que se cumpla su palabra, y Él llega y nos enamora. Ahora sí que Él es Dios, y pues Él obra en nuestras vidas. Él en ese momento nos habla, apacigua las aguas, calma las tempestades y nos lleva a una tierra muy hermosa, a la cual ahora estamos caminando. No es fácil. Grandes hombres de Dios han marcado mi vida. Platicaba anoche con el obispo. Grandes hombres de Dios, Dios ha puesto ahí para que, lejos de, he conocido la persona del pastor, pero también he conocido la persona, me ha impactado más la persona humana. Conocer ambas partes, conocer el corazón de esos siervos de Dios, han transformado nuestra vida. Y ellos dicen: te falta otra parte de tu vida, pero dale tiempo al tiempo, y pues Dios no se equivoca. Ha llegado y creemos, y nunca caminamos a veces en nuestras propias voluntades, siempre consultamos a Dios, que es lo más importante. Y vemos su mano poderosa transformando vidas. Nunca sabemos, algo que me enseñaron mis papás espirituales. Tuvimos un evento hace unos días con niños. Era algo que me faltaba, es una experiencia muy hermosa trabajar con niños. Y quizás había más de 100 niños que aceptaron a Jesús. Y vemos que es una generación que viene caminando. Y inmediatamente nos damos cuenta que es por ahí. ¿Por qué? Porque empezaron a pasar cosas. De repente hay cosas que estaban detenidas en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero como que todo el agua empieza a agarrar su curso. Y es cuando decimos: es por aquí, Dios. Es por aquí, esto es, y realmente hay cosas que le agradan a Él. Y Él nos dice: es por aquí. Y seguimos trabajando. Y le decía a mis papás espirituales, a Neftalí, a Claudia, me decían: es que yo veo ahí cuántos pastores puede haber entre esa niñez, cuántos futuros siervos de Dios, cuántas futuras intercesoras, cuántos futuros, y es una generación. Y ver desde esa perspectiva, yo creo que me han contagiado a mis papás, porque nunca sabemos a quién le vamos a predicar a Cristo. Puede ser un apóstol Pablo,
que es transformado, que es tumbado de algo, y pues un hombre que transformó la historia del cristianismo, y nunca sabemos a quién. Yo creo que eso es lo importante. Totalmente. Totalmente. Como usted bien lo dice, seguir la voluntad de Dios, movernos únicamente por lo que Él nos dice, nos envía, es la clave totalmente. Y pues vamos a dejarlo aquí por esta ocasión. Agradecemos nuevamente mucho su participación, el que aceptara platicar un ratito con nosotras. Y pues, Ali, ¿quieres decir algo? Pues agradecerle mucho porque siento que usted es una muestra de obediencia y es una muestra de que Dios hace los propósitos en la vida de las personas que obedecen también. Y gracias por estar acá, por su tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, pero aún así nos dejó conocer un poco más de su historia. Gracias. Y por recibirnos. A veces estamos de no, visita. aquí están Es bienvenidos. un muy buen anfitrión. Sí, Gracias, la verdad gracias que sí. por todo. Y a veces Dios nos permite recargar esas pilas. Al verte, hermana Alison, a veces esa energía que tienes, esa chispa, ese don que Dios te ha dado, hermana Sarit igualmente, nos recarga las energías, nos recarga las pilas. Verlos a ustedes, esa entrega, a veces dices, aunque estés cansado, levántate y nos inyectan esa parte. Y yo creo que Dios complementa a los equipos, y hoy Dios ha complementado un equipo grande de jóvenes que estamos aquí sirviendo a Dios. Estamos aquí, me considero joven, ¿no? Amén. Ya estamos, pero Dios es bueno y es maravilloso. Les agradezco que estén aquí. Estamos para establecer el reino de Dios, no el reino humano, y venimos a servir al Señor. Amén. Ojalá día con día, encuentro con encuentro, se multiplique en esta juventud, este equipo, y podamos decir, creo que los resultados, todo tiene que tener resultados, todo trabajo tiene que tener pues medallas, trofeos, y hoy estamos viviendo como iglesia, como primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, estamos viendo que se incrementa ese número, ¿no? Una iglesia que realmente está trabajando, cuando vamos para allá hacemos mucho hincapié en eso, seguir trabajando. Hay una parte que les cuesta un poquito de trabajo, pero yo sé que Dios va a tocar sus corazones para seguir trabajando y sea la multiplicación y cumplir con eso de hacer discípulos de Jesús, que es lo más hermoso. Y les agradezco mucho a ustedes por estar aquí y sigan adelante porque son los que nos inyectan la energía, nos invade esa positividad. Ver jóvenes como me hubiera gustado tener su edad, y vivir eso que ustedes están viviendo. Pero pues nada llega ni antes ni después, Él no se equivoca, ¿no? Y el tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra de Dios. Pues muchas gracias, esperamos que Dios les bendiga. Amén. Amén.